Hola chicos, ¿qué tal? En la sesión pasada sobre inbound marketing y marketing de contenidos, estuvimos hablando sobre los medios de difusión. Mencionamos el mailing, WhatsApp, em, cuáles redes sociales definitivamente necesitamos usar, el blog, la publicidad o los ads, entre otros medios de difusión que puede tener la marca. Hoy continuamos con estos temas sobre marketing de contenidos y vamos a hablar sobre un punto muy importante que tiene que ver con los autores, la frecuencia y los objetivos que se buscan en una estrategia de marketing de contenidos. Recordemos que estamos en un proceso de macro planeación del contenido, es decir, cómo vamos a planear el contenido para un periodo de tiempo aproximadamente de un año para que la marca esté muy clara de qué es lo que tiene que producir de contenido y en qué condiciones. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Ok, primero vamos a hablar entonces sobre los autores. ¿Qué son los autores? Son las personas responsables de producir el contenido. Son aquellas que investigan, recopilan información, la estructuran, la diversifican y finalmente logran tener un entregable, un producto de contenido o un material de contenido que se puede difundir y se puede compartir en la comunidad alrededor de la marca. Aquí hay algo muy importante sobre esto y es definir claramente. En este sentido, entonces, debemos de pensar, ok, ¿quiénes son los que van entonces a producir el contenido? Tenemos personas al interior de nuestro negocio que estén en capacidad de producir ese contenido. Personas con habilidades de redacción, de composición gráfica, de poder liderar, digamos, una construcción de contenido mucho más robusto, un contenido más específico, más dirigido hacia los intereses de la audiencia, personas que tienen la capacidad de entender lo que necesitan las personas y transformarlo en contenido útil para dichas personas. Esto es muy importante porque no se trata simplemente de decir, ah, no, sí, los de comunicaciones se encargan de eso, o los de marketing, o los de... No, lo que tenemos que pensar es, ¿de verdad estas personas tienen las competencias y las habilidades necesarias para producir el contenido? Puede pasar, y esto nos ha ocurrido a nosotros en la agencia, que empresas pueden tener personas muy buenas para redactar contenidos tipo blog, tipo artículo, pero a la hora, digamos, de producir un video no saben cómo hacerlo. Entonces, en ese caso, cuando tenemos personas al interior, autores que pueden producir ciertos formatos de contenido, pues eso está muy bien, pero debemos entonces de buscar afuera, con una contratación outsourcing con terceros, empresas o personas, o también por ejemplo freelance, que nos puedan ofrecer el servicio de producir ese otro contenido, esos otros formatos que nos hace falta. Finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Es tener la capacidad de producir el 100% del contenido necesario para la estrategia de marketing del negocio. Recordemos que el marketing es algo transversal a todo el proceso del inbound marketing. En todos los procesos de atracción, conversión, cierre y deleite, estamos hablando de distribución, difusión de contenido de valor. Entonces, por eso necesitamos tener mucha claridad sobre lo que son los autores, definirlos desde el inicio y que no sea una sorpresa para las personas, que cuando lleguemos al momento ya del día a día, del mes a mes, esté muy claro quiénes son los que van entonces a producir el contenido y que ellos estén comprometidos en sus roles con una planeación muy clara del contenido que van a producir. Ahora, la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que la cantidad de contenidos tipo blog al mes que vamos a producir. A ver, pensemos en esto. El blog, como lo dijimos, el blog es una sección de la página web en la cual se van publicando el contenido de actualidad de la marca. Se supone que allí ya tenemos claros cuáles son los tópicos o vértices de contenido. Y en cada una de esas carpetas del blog, de los 3, 4, 5 vértices de contenido que tenemos, vamos a ir colgando, vamos a ir publicando los contenidos diversos, en diversos formatos. ¿Qué formatos? Recordemos, artículos,
infografías, testimoniales, casos de éxito, ebooks, bueno, todo el contenido que nosotros consideremos que debemos de publicar, entonces lo estaríamos ubicando en la sección blog. Aquí hablamos de la frecuencia es porque necesitamos tener una medida al mes, necesitamos saber qué cantidad de contenido necesitamos producir mensualmente. A ver, sería muy fácil de decir, no, pues vamos a producir entonces 2 contenidos al mes y estaría muy bien. Y así no tenemos tanto trabajo para el tema de marketing de contenidos. Resulta que debemos de satisfacer 2 situaciones aquí muy claras. Una es satisfacer las necesidades de contenido de nuestra audiencia meta o de nuestras audiencias meta. Entonces necesitamos producir tanto contenido y de los temas necesarios para que la audiencia meta logre sentir que nuestra marca y percibir que nuestra marca le está entregando realmente contenido de valor, por un lado. Pero por el otro, estamos hablando que la frecuencia es algo muy importante porque en buscadores, en posicionamiento SEO, en buscadores, la frecuencia es definitiva. ¿Por qué? Porque Google valora cuando no solamente tú creas un único muy buen contenido sobre un tema, digamos viajes a Europa, y tú construiste un artículo robusto, muy completo, sobre viajes a Europa, pero solamente hablaste de temas relacionados sobre viajes a Europa una sola vez. Es muy distinto a que otra marca, un competidor, también hable sobre viajes a Europa, pero tenga 20, 30 contenidos relacionados sobre viajes a Europa. ¿Qué va a preferir Google para posicionarlos? Va a preferir los sitios web o los blogs que van a tener más contenido relacionado con el mismo tema. ¿Por qué? Porque a Google le interesa que las personas tengan mucha información de valor, mucho contenido útil y que puedan tomar decisiones a partir de ese contenido o que puedan satisfacer sus necesidades de contenido. Entonces, las mediciones nos han mostrado que mínimamente debemos de producir 8 contenidos al mes, mínimamente. ¿Por qué? Porque de lo contrario no estamos teniendo la frecuencia necesaria para posicionarnos más rápido en Google. Ahora, podemos pensar, no, entonces nosotros vamos a producir 4, uno semanal. Está bien, ok, y estamos entregando contenido muy valioso. Está bien, muy bien. Pero ¿qué va a suceder? Que el posicionamiento en buscadores va a ser más lento. Nos vamos a demorar mucho más en posicionar ese contenido en buscadores o esas palabras claves porque no estamos teniendo la frecuencia adecuada. Entonces lo recomendado es más de 8. Hay un rango muy valioso o muy válido que es entre 8 y 12 al mes, es decir, entre 2 y 3 contenidos por semana. Y obviamente debemos de tener toda la logística y todo el equipo comprometido para poder llegar a esa meta de producir 2 o 3 contenidos semanales. Los objetivos. Definitivamente no podemos simplemente producir y distribuir contenidos sin objetivos muy claros. ¿Qué es lo que buscamos con cada uno de los contenidos que vamos a publicar? ¿Queremos aumentar la lista de suscriptores? ¿Queremos generar mayor cantidad de leads o de prospectos? ¿Queremos hacer partícipes o que la gente se inscriba a un lanzamiento nuevo que vamos a tener? Siempre, siempre, siempre es recomendable definir un objetivo antes de entrar a producir el contenido particular para poder llevar a la gente a ese logro. Es decir, nosotros necesitamos, a través del posicionamiento orgánico en buscadores, podemos tener captación de visitas y esas visitas van a llegar al contenido en el blog. Y una vez llegan a ese contenido, a ese artículo, a esa infografía, buscamos que las personas generen una interacción, es decir, que se registren, que interactúen, que nos chateen, ese tipo de interacciones. Entonces, eso es lo que buscamos con los objetivos, es definir cada contenido qué es lo que pretende. O, por ejemplo, un contenido puede ser el puente para que alguien descargue un ebook. Tú te lees un artículo que te pareció muy interesante y el autor del blog te dice, ¿te gustó? Mira, entonces te puedes descargar gratis este ebook que tiene mucho más contenido relacionado con el tema que estás leyendo. Entonces eso es un objetivo claro que definió el autor de ese blog para llevar a las personas desde el consumo de un contenido particular hacia la descarga de un contenido de mayor valor.
Ok, entonces ahora vamos a hablar de la estrategia de los Pillar Content. Esto es para posicionar contenido en buscadores de una forma más acelerada. El concepto del contenido pilar, contenido esencial, contenido de piedra angular, o incluso en Brasil lo llaman contenido raíz. Esto es algo que no es nuevo, esto viene desde incluso los 90, cuando los blogueros empezaron a tener tanto auge en los 90 y en la primera década del 2000. Allí nos dimos cuenta que ellos espontáneamente empezaban a generar unos contenidos robustos, unos contenidos bastante completos, extensos, largos, que pretendían dar cobertura a un tema de forma completa. Siguiendo con el ejemplo de viajes a Europa, entonces crear un contenido sobre viajes a Europa que explique absolutamente todo. Y ellos empezaron a desarrollar esos contenidos robustos como tal, hasta llegar después a un concepto que adora Google, que se llama el clúster de contenido. Entonces, esta imagen que tenemos aquí a la izquierda es una imagen de cómo trabajaba el contenido a sus inicios HubSpot, que HubSpot es la principal plataforma, el principal software de automatización del marketing a nivel global. La plataforma más robusta y más popular sobre automatización del marketing. Y aquí podemos ver que en su blog de HubSpot ellos tenían tres categorías, o sea, tres vértices de contenido. Tenían un vértice llamado marketing, otro para agencias y otro para ventas. Y esta era la estructura que ellos tenían. Y aquí abajo, entonces, ¿qué hacían ellos? Era pues colgar todos los contenidos de forma individual, aislada, inconexa, y arrojarlos prácticamente al blog sin ningún tipo de estructura adicional. Básicamente ir publicando contenido sin otro tipo de estrategia. Esto era lo que inicialmente empezó a hacer HubSpot y digamos que producían bastante contenido y eso era muy bueno porque una persona le llegaba un contenido de HubSpot y veía que era interesante, aportaba, era útil, pero para el tema de posicionamiento en buscadores, digamos que se quedaba corta la estrategia. Lograba muy buenos resultados, pero se quedaba corta la estrategia. Entonces aquí ya entramos a mirar efectivamente lo que ellos cambiaron y es definir lo que son los clústeres de contenido. Los clústeres de contenido son conjuntos de contenido estructurado, donde hay un contenido principal y hay una serie de contenidos satélite. Y así ellos empezaron a crear contenido estructurado, ¿sí? Pero a partir de esta forma que es tener un contenido principal o pilar y una serie de contenidos satélites y así desarrollar temas completos en cada uno de esos clústeres de contenido. Entonces, si hablamos de marketing, entonces de pronto un pilar podría decir cómo crear estrategias de marketing digital. Entonces, ese sería el pilar y los satélites serían temas complementarios, ¿cierto? Y así cada uno de los pilares los podrían trabajar. Aquí entonces vamos a entender un poco más cómo se construye un clúster de contenido. Entonces estábamos diciendo, tenemos un contenido pilar y ese contenido pilar es un contenido que debe ser superior de 3.000 palabras. Más o menos un contenido pilar puede ser de una extensión entre 3.000 y 6.000 palabras. Ese contenido preferiblemente debe estar estructurado con título, subtítulos, viñetas, numerales, porque tanto Google como la experiencia de usuario busca que las personas consuman el contenido de una forma más agradable, más lógica y no simplemente aventarle al público un artículo de 6.000 palabras en prosa sin ningún tipo de división de subtítulos ni nada. Se vuelve muy pesado, muy difícil de digerir. Entonces aquí lo que se busca es precisamente darle una estructura
a ese contenido. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un pilar para que lo veamos, un pilar de contenido. Y los satélites no son otra cosa que la ampliación de cada uno de los temas tratados en el contenido pilar. Entonces, digamos que hay 10 subtemas que se desarrollan en Viaje a Europa. Entonces, hay un tema sobre transporte en Europa. Entonces, aquí se desarrolla, qué sé yo, 10, 12 párrafos, un promedio de 10 párrafos más o menos, por cada uno de estos temas en el pilar. Entonces, tú desarrollas transporte en Europa. Ahora, un satélite es un artículo adicional que habla sobre transporte a Europa, pero más amplio, ya de 1000 palabras, 1500 palabras. En promedio, los satélites deben de tener alrededor de 1000 palabras y el pilar entre 3000 y 6000 palabras. Tanto el satélite como el contenido pilar deben de estar estructurados como hablábamos, de títulos, subtítulos, viñetas, numerales, para darle mayor estructura, negrillas también, y esto es pura arquitectura SEO como tal. Ahora, acá entonces tenemos el contenido pilar, que es el de la mitad. Tenemos el clúster, que es conformado por todos los satélites, y ese clúster definitivamente se configura cuando conectamos con hipervínculos, como si fuese un tejido. Conectamos el pilar con los satélites y cada satélite con el pilar a través de hipervínculos, de enlaces internos en nuestro blog. Cuando esto se conecta, Google está en la capacidad de rastrear, de monitorear esta estructura y decir, es que el contenido principal es este por arquitectura y extensión, y estos son contenidos complementarios. Miremos que es una figura muy parecida a la de una flor. Entonces, si hablamos de marketing, de atracción o inbound marketing, pues la figura es bastante lógica a partir de ese propósito. Entonces, esto finalmente es un clúster de contenido. Vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces aquí estamos viendo un pilar, un contenido robusto relacionado con una guía que habla sobre la productividad o las aplicaciones que nos sirven para mejorar nuestra productividad. Entonces vamos a ver, acá empieza pues toda la introducción, el contenido, ya empezamos a ver unos enlaces donde llaman a la acción. Estos son los objetivos que estábamos hablando ahora, y es cómo llevamos a las personas a que descarguen algo, a que consuman un contenido de mayor valor, y esto hace parte precisamente de la macroplaneación de contenidos. Entonces seguimos viendo la estructura, y aquí lo que vemos, miren, es como una especie de tabla de contenido. Son los temas principales, ellos lo ponen bonito, lo ponen en unas cajitas numerados, una estructura. Hablamos que la producción del contenido, y en este caso de un pilar, debe ser bastante estructurada. Entonces ellos definen todos los temas. Estos finalmente se van a convertir en los satélites posteriormente. Entonces aquí si le damos clic a uno de ellos, nos lleva inmediatamente a uno de los temas, como si fuese una tabla de contenido, y vienen estructuras con subtítulos, ¿sí? Y así se va desarrollando todo el contenido. Hay algo importante dentro de esta arquitectura y tiene mucho que ver con SEO. Vamos a darle botón derecho, estamos en Chrome, y vamos a darle inspeccionar. Al darle inspeccionar, vamos a ver aquí a la derecha el código HTML o la programación que hay detrás de esta visualización de la página. Y nos damos cuenta que aquí tenemos una etiqueta H1. ¿Qué significa H1? H1 significa que es el título principal. En Word, cuando estamos manejando una estructura de títulos, tenemos título 1, título 2, título 3, título 4. En HTML cambia el nombre y ya no es título 1, título 2, título 3, sino que es H1, H2, H3, H4, de acuerdo a la jerarquía, siendo H1 el de mayor jerarquía y H8 el de menor jerarquía, para dar un ejemplo. Bien, entonces seguimos analizando y nos damos cuenta que este es uno de los primeros subtítulos. Para confirmar lo que estábamos diciendo, vamos a darle botón derecho de nuevo, le vamos a dar inspeccionar a este subtítulo y vamos a ver que ya la etiqueta cambia y ya es H2, significa que es un subtítulo. En jerarquía se deriva del título principal que vimos en la parte superior. Entonces así se va desarrollando cada uno de los temas, y acá podemos validar este
título que se deriva de este que dijimos que era un H2, este era un subtítulo del principal, y este se deriva del anterior, entonces este sería un, si seguimos bien la lógica, nos damos cuenta que es un H3 en jerarquía, o sea, es de tercer nivel, es un título de tercer nivel. Bien, y así se va estructurando todo el contenido, y veamos, la extensión es bastante largo, bastante robusto, y esto es un contenido pilar. Este es el ejemplo entonces de lo que es un contenido pilar y que ya tiene hipervínculos hacia contenidos tipo satélite. ¿Ok? Bien, entonces creo que nos queda mucho más claro lo que es el contenido tipo cluster, tipo pilar content, para poder acelerar el proceso de indexación y de posicionamiento en buscadores. Entonces aquí podemos relacionar lo que estamos diciendo ahorita, era la frecuencia. Si nosotros publicamos entre 8 y 12 contenidos, digamos que una empresa, una marca produce alrededor de 12 contenidos al mes, pues se supone que no va a entrar a producir un pilar que puede tener alrededor de 10, 11, 12 contenidos, un clúster, digamos para un único mes, sino que puede ir produciendo contenido de diferentes pilar en el tiempo, y cuando tenga ya el contenido completo de un pilar en específico, de un clúster, lo conecta y ya queda la estructuración lista. Entonces una empresa podría estar trabajando simultáneamente la producción de 3 pilar y estar en un horizonte más o menos de 4 meses teniendo ya terminados esos pilar como tal. Esta es una muy buena estrategia de marketing de contenidos y de posicionamiento en buscadores. Entramos entonces a otro componente bastante importante y relevante de la planeación o macroplaneación del marketing de contenidos, que es el calendario editorial. Es la planeación del contenido del mes. Cuando ya nosotros tenemos el horizonte del año de lo que vamos a planear, de lo que vamos a producir, con qué frecuencia, los autores, los tópicos, todo esto, entonces entramos ya a definir cada mes qué contenido se va a publicar, y para eso se hace una tabla parecida a esta. Este puede ser un muy buen modelo, donde tenemos una primer columna que habla sobre la fecha de publicación. Entonces es definir previamente el mes anterior. Por decir algo, en marzo se define lo que se va a publicar en abril. Entonces allí se pone la fecha de publicación que va a tener en el mes de abril. Y estaría la columna título. La columna título es el nombre que le vamos a dar, o el nombre principal que va a tener nuestro contenido. Si es un artículo, pues va a corresponder al mismo título del artículo. Ahora, si es, por decir algo, un ebook, pues será entonces el nombre del ebook. Y así sucesivamente. Algo importante sobre la titulación es que para buscadores es súper recomendado que la extensión en número de caracteres sea inferior a 55 caracteres. ¿Por qué? Porque en móviles, cuando tú haces una búsqueda en Google, en móviles el título que va azulito, que es el hipervínculo que se da clic para entrar al contenido, se corta al carácter número 55. Entonces Google prefiere que el contenido quepa en esa franja, y por lo tanto la recomendación es que sea de 55 caracteres máximo. Si estamos usando obviamente la keyword, esa keyword o palabra clave debe estar más hacia la izquierda, preferiblemente dentro del título, porque Google valora más la palabra clave hacia la izquierda que hacia la derecha en temas de SEO. Entonces la siguiente columna sería el número de palabras. El número de palabras se pone cuando es un artículo cuando es un formato de tipo artículo, pero cuando es un video o es una infografía se deja vacío, no se pone nada allí. Pero si es un artículo, sí se pone si es de 1000 palabras, si es de 2000, de 5000, de la extensión que tenga ese artículo como tal. Como decíamos, la keyword debe hacer parte del título, y ya es un tema creativo y de manejo, cómo podemos estructurar y combinar título con palabra clave. El autor no es otra persona que quien va a producir el contenido. Entonces en nuestra área está Juan y está Camila, entonces ellos se van a repartir la producción del contenido. Tenemos contenido de detalles, que básicamente es
información necesaria para la producción del contenido. Es decir, necesitamos para producir este contenido basarnos en cifras del sector, o necesitamos para producir este contenido entrevistar al director de mercadeo, o necesitamos apoyarnos en las tendencias 2020 del estudio de no sé qué, no sé qué. Entonces son fuentes o son información para saber de dónde vamos a tomar el contenido o cómo lo vamos a producir. Tópico o vértice de contenido, que es lo mismo. Entonces, en este caso, un ejemplo es emprendimiento, el otro es marketing. El formato, en este caso tenemos un ejemplo con infografía, otro tipo artículo. La oferta o call to action. Recordemos de nuevo que es súper importante que los contenidos siempre tengan un objetivo. ¿Qué queremos lograr cuando la gente consuma e interactúe con ese contenido? Entonces ahí es donde nosotros tenemos una oferta irresistible para que las personas nos den sus datos o sigamos prospectándolos comercialmente. Esa es la oferta y ese es el llamado a la acción. Entonces podemos llamarlos a la acción para que descarguen un ebook o queremos que se suscriban al boletín. Y finalmente tenemos la columna del personaje, en este caso sería el nombre que le dimos a nuestro buyer person. Si una empresa tiene varios buyers, entonces tiene, por decir algo, a Alejandra y a Sebastián. Entonces sería muy claro cuando pongamos el nombre Sebastián, es que ese contenido va para ese segmento y el otro iría para Alejandra. Entonces se hace muy claro la orientación del contenido en función de la segmentación. Ok, entramos entonces a un tema bien interesante y tiene que ver con los KPI para el marketing de contenidos. Definitivamente siempre tenemos que medir todo, si las cosas están funcionando, si hay una línea de contenido que es preferida por la audiencia y otra no tanto, y valorar si estamos haciendo las cosas bien o no y si estamos entregando contenido de valor. A continuación vamos a mostrar estos 5 KPI relacionados con el marketing de contenido. Recordemos que KPI es Key Performance Indicator. Significa que es el indicador clave de desempeño. Eso es un KPI, es un indicador clave de desempeño. Y eso es lo que nos va a permitir monitorear nuestra gestión. El primer KPI que vemos acá es la posición en buscadores. Es importante medir el contenido en función de la palabra clave, qué posición está teniendo en buscadores. Siempre un contenido debe estar optimizado para posicionarse a través de una única palabra clave. Eso es una condición del SEO. Entonces nosotros podemos buscar a partir de esa palabra clave en Google y darnos cuenta qué posición tiene nuestro contenido a partir de esa palabra clave. Lo podemos hacer con herramientas como SEMrush, el mismo Google Search Console, que es una plataforma de Google para revisar las métricas y el desempeño de nuestro sitio web, y ahí también nos puede mostrar posiciones, entre otras herramientas. Y es importante porque recordemos que si nuestro contenido está en la página 2, 3, 4, 5 de Google, muy pocas personas realmente lo van a ver. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que si logramos llevar determinado contenido a la página 1, tenemos muchas posibilidades de que nos puedan visitar y captar tráfico desde allí. El siguiente KPI tiene que ver con visitas por periodo de tiempo. Esto nos indica entonces cuántas visitas obtuvimos en el mes, por dar un ejemplo, en el mes para ese contenido. Entonces tenemos un contenido estrella que lo visitan 2.000 personas al mes, otro que lo visitan 800, otro que lo visitan 300 personas, y así nos damos cuenta qué contenido está funcionando mejor como tal. El siguiente KPI es tiempo de permanencia. Esta variable es bien importante porque si nosotros tenemos contenido que es diverso, pero que puede haber un contenido que es más extenso, uno podría pensar, bueno, necesitamos que la persona pues consuma la mayor parte del contenido. El tiempo que permanecen las personas es clave. ¿Por qué? Porque si una persona permanece la media del tiempo que se espera, o un grupo de personas permanece la media del tiempo que se espera para el consumo del contenido, se entiende que el contenido es valioso. Pero si las personas a los 15 segundos o a los 30 segundos están yendo
del contenido es porque no encontraron lo que estaban buscando y no estamos llegando a la audiencia adecuada o no estamos creando el contenido adecuado. Interacciones, súper importante. ¿Qué buscamos con un contenido? Que la gente interactúe, que lo comparta en redes, que haga preguntas, que haga comentarios. Ese tipo de interacciones son las que buscamos. Que lo guarden para leerlo después a través de una aplicación de marcadores. En fin. Y finalmente tenemos la tasa de conversión. La tasa de conversión es aquella que nos permite medir qué porcentaje de personas consumieron el contenido y descargaron el ebook. Entonces, si al contenido ingresaron 100 personas y descargaron el ebook 10 de ellas, entonces la tasa de conversión es del 10%. Entonces debemos de definir en nuestra planeación cuáles van a ser los KPI que nos van a permitir monitorear, controlar y estar revisando en tiempo real qué está sucediendo con nuestro contenido para tomar decisiones. Si tenemos que hacer ajustes, cambiar la línea de contenido, hacer actualizaciones del mismo contenido, entre otras muchas opciones. Ahora hablemos sobre varios aspectos bien importantes sobre la gestión de contenidos. Primero vamos a hablar sobre la curaduría de contenidos. Entonces, ¿qué es la curaduría de contenidos? No es otra cosa que basarse en fuentes de información, fuentes de contenido válidas, serias, útiles para crear contenido nuevo a partir de esas fuentes. Aclaro algo, no es ir y copiar y pegar o parafrasear, no es eso, porque eso ya es una práctica negativa en marketing digital. No es eso, es basarse en fuentes de información válidas, 3, 4 fuentes de un tema en especial y a partir de esa información crear un contenido nuevo. Entonces, esto es una estrategia que funciona muy bien porque no siempre podemos crear contenidos desde cero y desde la nada. Sentar a una persona que escriba un muy buen artículo, que haga una muy buena infografía o que produzca un video con X contenido sin tener fuentes de información externa, hay veces se hace pesado y se hace complejo. A no ser pues que esté sentado allí el super gurú que sabe todo, pero eso normalmente no pasa. Entonces es muy buena práctica hacer curaduría y es buscar una fuente de video, una fuente de un artículo, una fuente de un libro, en fin, tomar elementos y crear un contenido completamente nuevo y original a partir de esas fuentes. La vida útil del contenido es otra de las variables clave del marketing de contenidos. ¿Por qué? Entre mayor tiempo pueda ser consumido un contenido, mejor para la marca. Pongo un ejemplo. Si en un periódico dicen ganador de la lotería del viernes, esa noticia para el viernes está muy bien y es interesante. Pero ¿a quién le va a interesar consultar quién se ganó la lotería del viernes 7 de febrero del año 2014? Pues a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es un contenido obsoleto. Entonces, esto no quiere decir que las marcas no puedan producir contenido que sea perecedero. Claro que lo pueden producir. Ah, sí, nos ganamos el premio de no sé qué. Ok, no hay problema. Pero el 90% o más de su contenido debe de propender a ser contenido vigente, que tenga una vida útil larga. Eso en marketing digital se llama contenido evergreen. Un contenido que nunca se marchita, que siempre está vigente y es un contenido que es útil en un tiempo bastante largo. Es decir, si creamos un contenido, por decir algo, 5 técnicas para acelerar tus ventas, ¿será que ese contenido va a perecer en 2, 3, 4 años? No, si esos tips son de uso general y son útiles para las personas y aplicables, ¿por qué va a perecer el contenido? Va a ser útil siempre. Incluso a una de las tácticas sobre este tema del evergreen, del contenido evergreen, es
en cierto periodo de tiempo, por ejemplo en WordPress, quitarle la fecha de publicación visible que tiene el contenido. Muchos de nosotros en una búsqueda en Google hay veces vemos la fecha de un contenido y pues nos cautiva el título y decimos, ah, sí, chévere, esto es lo que buscaba. Vemos la descripción en el buscador y decimos, ay, sí, sí, esto es. Pero cuando vemos la fecha de publicación 2015 decimos, ah, no, esto es obsoleto, eso es viejo, eso ya no sirve. No. Entonces, para evitar ese problema de que la gente no acceda por ver una fecha antigua, muchas veces se programa que a los 90 días o en algún otro periodo de tiempo más corto, se elimine automáticamente esa fecha para que la gente no se base precisamente en la fecha puntual visible que ve allí, sino en el contenido que todavía es un contenido útil. Bien. La diversificación del contenido es otra de las estrategias inteligentes para desarrollar todo este proceso del marketing de contenidos. ¿Por qué? Hablemos de algo. Producir contenido no es fácil. Producir contenido es complejo porque requiere investigación, requiere esfuerzo, requiere creatividad, requiere tiempo, requiere recursos, requiere personas que tengan las habilidades y las competencias para hacerlo. Si nosotros logramos crear un contenido que sea de mucho valor y que veamos que es muy valioso, es mucho más fácil coger ese contenido y diversificarlo en otros formatos. Pongo un ejemplo. Digamos que tenemos un pilar content sobre, o un clúster de contenido sobre viajar a Europa. Entonces tenemos un super artículo pilar central robusto de 5.000 palabras y tenemos 12 satélites de 1.000 palabras. Todos hablan sobre todo lo que tienes que saber para viajar a Europa. Guía completa para viajar a Europa. Listo, ese es el nombre del pilar. Ok. Entonces ya lo produjimos, ya investigamos, ya hicimos curaduría de contenido. Lo tenemos súper claro en cuanto al objetivo. Bien. Entonces, ¿qué se sigue? Es qué contenidos podemos diversificar a partir de ese pilar content. ¿Será que podemos sacar 6, 7, 8 infografías de eso que ya produjimos? Es muy posible. ¿Será que podemos hacer unos microvideos explicando los principales tips en cada uno de los temas del pilar? Por supuesto que sí. ¿Será que podemos hacer un podcast que explique eso mismo, ese guión, eso que ya tenemos ahí de contenido sobre Viaje a Europa? Claro que sí. ¿Será que podemos producir un ebook descargable para que la gente simplemente tenga su PDF en su celular y pueda ver todo lo que necesita saber para viajar a Europa? Claro que sí. Entonces, eso es la diversificación de contenidos. Ahora, seguimos contenido colaborativo. Muchas veces el contenido puede estar producido a varias manos. Y eso es interesante porque no solamente que lo produzca Juan o lo produzca Camila, no. Pueden haber contenidos que son creados por varias personas. Se puede subir a Google Drive un documento compartido, editable, y varias personas ir participando de la construcción del mismo, cada uno en su especialidad y en lo que sabe, conservando una línea, un hilo conductor, pero aportando desde diferentes procesos. Por ejemplo, una persona hace la redacción, otro se encarga del diseño de las imágenes, otra persona se encarga de la parte del video que va a ir incrustado, cualquier tipo de acciones relacionadas con esto. Ahora, fuentes alternativas de contenido. Hay veces nos quedamos como enconchados adentro de la empresa y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué más se nos ocurre? ¿Qué podemos hacer? Hago una pregunta, ¿será que tendría sentido para un preescolar donde van los niños pues a estar allí a aprender y a estar los niños pequeños en el día? ¿Será que tendría sentido para un preescolar hacer una alianza con un pediatra que le guste producir contenido y que el pediatra mensualmente produzca 2, 3, 4 contenidos sobre la nutrición de los niños, sobre el cuidado de los niños, sobre la crianza de los niños? Eso tendría sentido, eso sería valioso para los padres de los niños que van a ese preescolar, por supuesto. Entonces aquí podemos ver que podemos tener fuentes externas, alternativas, o por ejemplo los influencers o microinfluenciadores.
podríamos también tenerlos en esta categoría de fuentes alternativas y ellos también podrían producir contenido para la marca. Ok, vamos entonces a entrar a la parte de herramientas para el marketing de contenidos y aquí voy a proponer diferentes aplicaciones, software relacionados con el marketing de contenidos en diferentes categorías. La primera categoría es la curaduría de contenido. A ver, si nosotros nos vamos a ir a buscar información de fuentes válidas para nosotros después crear contenido original y contenido completamente fresco para nuestra marca, hacerlo de forma manual se hace bastante complejo. O sea, si vamos simplemente a googlear todo el tiempo y a buscar todo el tiempo googleando, se hace un poco pesado. Y si eso que encontramos no lo podemos de alguna forma marcar, clasificar y almacenar, también se hace muy complejo. Entonces, primero tenemos Feedly, que este es un producto de Google, es una herramienta Feedly. Feedly lo que permite es administrar los RSS. ¿Qué son los RSS? Cuando un autor de un blog, de un periódico, de una revista, produce contenido, normalmente se genera un archivito que se llama RSS, que es un archivo de contenido plano, en el cual se van listando todos los contenidos que se han producido por ese autor. Los títulos, las fechas, las descripciones, en fin, todo ese tipo de variables de contenido, y lo que permite es que uno se suscriba a esos RSS para uno estar al tanto de las últimas actualizaciones de ese autor o de esa fuente de contenido. Entonces con Feedly lo que podemos hacer nosotros fácilmente es buscar unas fuentes de contenido, suscribirnos a ellas y él nos va a mostrar de una forma agradable las actualizaciones. Es como cuando entramos a un periódico y vemos las últimas noticias, pero en este caso son noticias prácticamente elegidas por nosotros, de acuerdo a los temas que nosotros normalmente investigamos para crear nuestros contenidos. Si nosotros somos la agencia de viajes y estamos produciendo un contenido para viajar a Europa, tendría sentido entonces suscribirnos a los RSS o a los feeds de marcas que produzcan contenido sobre viaje a Europa, y no tanto marcas, sino también medios de comunicación o comunidades donde nosotros podamos tomar contenido alternativo para construir el propio. Ahora tenemos Evernote. Evernote es una aplicación fantástica, yo la recomiendo mucho. Evernote lo que permite es instalar un plugin en Chrome y a través de ese plugin, obviamente previo a esto tú debes de tener una cuenta creada en Evernote, tú puedes ir marcando los contenidos que vas encontrando en tu navegación y los vas marcando de acuerdo a listas de temáticas o a palabras clave. Entonces, si estoy haciendo el contenido para Europa y tengo una lista que se llama Transporte en Europa, entonces si encontré un muy buen artículo, una muy buena infografía, un buen video sobre transporte en Europa, yo lo que hago es marcarlo a través del plugin en la lista Transporte en Europa y voy a ponerle una etiqueta que habla sobre metros o sobre trenes. Y así después, cuando vaya a sentarme a producir el contenido y a revisar todo ese contenido para inspirarme en uno nuevo, vamos a poder encontrarlo de forma fácil por una búsqueda de palabra clave o de lista. Pocket es algo similar, es muy parecido a Evernote y es otra alternativa, pero yo recomiendo mucho Evernote, será porque ya nos hemos familiarizado con él, pero es bastante potente. Ahora tenemos herramientas de la creación y edición de contenido. Cuando vamos a producir contenido, debemos de tener un ecosistema de herramientas que nos permitan entender cuáles son, primero, las variables por las cuales vamos a producir el contenido y segundo, herramientas que nos permitan acelerar la producción de contenido. Entonces, en ese caso tenemos Answer the Public, que esta es una plataforma, es una página web en la cual tú puedes ingresar una palabra, por ejemplo, viaje a Europa, y él te va a mostrar un listado de palabras tipo long tail, o sea, palabras clave más largas, casi frases,
donde te va a explicar cómo viajar a Europa, qué consideraciones debes de tener para viajar a Europa, todo el tipo de combinaciones con palabras como cómo, dónde, qué, quién, y nos va a servir de inspiración para la titulación de nuestros contenidos. Entonces es una herramienta que invito a que la prueben y los va a inspirar en palabras, o más bien en títulos que pueden utilizar, o palabras largas que pueden utilizar en la titulación de los contenidos. Otra herramienta similar es Bats Sumo. También ingresamos una palabra clave y él nos va a mostrar qué tipo de títulos y qué tipo de frases largas la gente utiliza de forma más habitual cuando se incluye esa palabra que nosotros ingresamos. Entonces es otra fuente de información para lo que es la titulación y el uso de palabras claves. Ahora tenemos el famoso Canva. Creo que la mayoría conoce esta herramienta. Es una herramienta que tiene versión gratuita, versión de pago. Y desde la misma versión gratuita podemos nosotros crear piezas tipo banner, tipo flyer, piezas para redes sociales, para Instagram, Facebook, Twitter, cualquier tipo de medida o formato. Podemos usarla a través de esta herramienta donde nos muestra fondos, fuentes, imágenes, hasta videos incluso gratuitos que tienen allí, que podemos utilizar para crear nuestras propias piezas de contenido o complementar nuestro contenido. Cuando estamos haciendo un artículo, por ejemplo, nosotros podemos a través de esta herramienta crear imágenes, mensajes que van a ir complementando el mismo contenido. Es una herramienta muy recomendada. No siempre está la posibilidad para las marcas de tener un departamento de diseño gráfico, y esta es una herramienta que lo que hace es acelerar el proceso de diseño. Hay unas plantillas, hay unos recursos, y lo que permite la herramienta es acelerar esto. Ahora que de pronto no es lo más creativo, lo que se va a ganar el premio de diseño, no, pero funciona. Y muchas veces es preferible que funcione a tener una estética extremadamente cuidada, porque incluso esta herramienta permite respetar esos criterios. Y si tenemos claro cuáles son los mood board, cuáles son las paletas de colores, las fuentes, las texturas, pues simplemente las aplicamos en la herramienta y mantenemos una línea gráfica coherente. Ahora, esta otra herramienta, Infogram, es una plataforma o es una página web donde nosotros podemos construir fácilmente infografías. Una infografía no es otra cosa que un contenido el cual presenta información sintetizada, información presentada de forma lógica para entender un proceso, una situación, algún tipo de novedad que se puede hacer con una mezcla de componentes gráficos y componentes de texto. Eso es una infografía. Entonces podemos con esta herramienta crear infografías, incluso gratis, y tener una diversificación mayor de nuestro contenido. Ahora hablemos de Powtoon. Powtoon es una plataforma que tiene también versión gratis, versión de pago. En la versión gratis pues mantiene la marca de agua del loguito de Powtoon, y podemos hacer videos animados. Hagamos de cuenta que es un PowerPoint, pero es un PowerPoint que cuando lo animas finalmente produces un video donde las cosas se mueven, donde hay música, hay voz en off, y puedes hacer videos animados de forma muy fácil con Powtoon, y esto te da también velocidad y te da capacidad, sobre todo para videos tipo explicativo. Se hace muy útil Powtoon. Filmora, sé que los que adoren Adobe Premiere me van a asesinar, pero hay opciones alternativas de aplicaciones. Filmora es una de ellas. Es una plataforma básica, no es la más robusta para edición de video, pero creo que lo que permite es velocidad. En Filmora tú puedes crear nanovideos para Instagram, para Facebook, para cualquier tipo de red social. Puedes ponerle plantilla, título arriba, subtítulos, puedes tener tamaños los que tú quieras, los puedes exportar en diferentes formatos, puedes dividir audio y video si necesitas dividirlo para exportar para un podcast, en fin, puedes desarrollar cualquier tipo de contenido tipo video, pero digamos que no tiene todo lo que puede tener un Premiere, pero sí es una herramienta bastante funcional para la producción de video. Seguimos entonces
con la difusión de contenido. Entonces ya hicimos curaduría del contenido, ya hay herramientas que nos ayudan a producir el contenido, y entonces cómo lo difundimos o qué herramientas nos sirven para difundirlo. La primera de ellas, mi favorita en este tipo para redes sociales, se llama Buffer, y es una plataforma que nos permite en la versión gratuita tener hasta 3 perfiles de redes sociales. Entonces podemos tener el de Instagram, el de LinkedIn y el de Facebook, por dar un ejemplo, de forma gratis, y programar, ¿sí?, automatizar la programación de la difusión del contenido. Si nosotros sabemos que el contenido funciona mejor para nuestra audiencia después de las 6 de la tarde o después de las 7 de la noche, entonces nosotros podemos programar los posts con las imágenes, los copy, los enlaces, lo que necesitemos, y lo vamos a distribuir de forma automática en esos horarios, porque no, imagínense, si nosotros vamos a hacer un post a las 7:30, 8 de la noche, pues tocaría que la persona, el community manager, estuviera ahí clavado a las 8 de la noche posteando, ¿no? Con esta herramienta se puede hacer la distribución de los posts para redes sociales de forma automática. Ok, otra de mis favoritas en lo que es automatización del marketing, aparte de HubSpot, es ActiveCampaign. ActiveCampaign es una herramienta, digamos, de un costo relativamente bajo. Estamos hablando de, puedes arrancar con un plan de $10, con menos de 500 contactos en tu base de datos, y con esto puedes entrar a gestionar tus listas. Cada vez que una persona se convierte, es decir, que te da sus datos en un formulario en tu página web, se suscribe, descarga un contenido, todo este tipo de acciones que hemos comentado, eso tiene que ir a una base de datos. Entonces este programa lo que permite es que tú puedas crear los formularios desde esta misma plataforma, integrarlos en tu WordPress o en tu página web, automáticamente capturar esos datos y etiquetarlos, o llevarlos a una lista determinada. Entonces, si tú dices, estas personas los voy a llevar automáticamente a la lista de suscriptores de mi boletín, entonces ya quedan como suscriptores de tu boletín en la lista suscriptores de boletín. Pero además los vas a etiquetar como estudiante. Entonces, para ti de pronto es interesante definir si es un estudiante o no. Entonces lo etiquetas automáticamente como estudiante, y en el futuro, cuando vas a hacer difusión y vas a hacer campañas de marketing o email marketing, tú vas a poder filtrar tus audiencias en función de las listas y de las etiquetas que ellos tienen. También, que nos permite esta plataforma etiquetar a las personas que ya hacen parte de nuestra base de datos en función de su comportamiento online. Personas que han ingresado a tal página, que han descargado tal cosa, que se han suscrito a tal otra, que han interactuado de tal manera. Tú les puedes poner etiquetas y esas personas ya van a quedar marcadas para que cuando tú digas, bueno, quiero mandar una campaña a las personas que están interesadas en viajar a Europa. Entonces tú vas a poder filtrar por etiquetas las personas que han demostrado interés en viajar a Europa por el contenido que han consumido. Y de esa manera tú puedes después activarle las campañas. Puedes también generar flujos de trabajo, automatizaciones completas, donde tú haces secuencias de correo, donde en función si las personas abrieron o no abrieron, tú les vas a enviar contenido alternativo, los vas a conectar con otras automatizaciones. Puedes hacer muchas cosas con esta plataforma, es muy potente y es muy intuitiva, muy recomendada. Ahora tenemos un par de plataformas para gestionar reuniones online. Zoom, que ahora se está trabajando en la universidad bastante, y Zoom tiene tanto la herramienta para reuniones, que es la que se usa actualmente en la universidad, como la herramienta tipo webinar. Hay una diferencia entre una reunión online y un webinar. Una reunión online es donde todos pueden hablar al mismo tiempo, donde todos comparten. Si bien hay un moderador o un líder, todos están como en una reunión compartiendo al mismo tiempo, todos pueden compartir pantalla, ese tipo de cosas. Pero un webinar ya es una conferencia online, donde ya es un evento, donde ya hay una audiencia que puede preguntar a través del chat, o incluso hasta se le puede dar la palabra con micrófono, pero es mucho más controlado porque el foco está en el conferencista o en el panel de conferencistas que están generando ese contenido, porque un webinar es un formato de contenido. Entonces, Zoom nos ofrece esas dos opciones, es bastante intuitiva, fácil de manejar, entonces recomendada. Y está
Webinar Jam, que nos permite pues también crear nuestros webinars, nuestras conferencias online, nuestros seminarios virtuales y automatizar esos webinars. Esta herramienta nos permite pregrabar un webinar, es decir, una conferencia, y presentarla a manera de webinar, ese video, y que las personas puedan interactuar con ese contenido. Entonces se hace bien interesante esta herramienta también. Ok, chicos, entonces muchas gracias. Con esto finalizamos esta triada sobre inbound marketing y marketing de contenidos. Feliz día.